Bueno, muy buenas tardes, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Entonces continuamos con los IPAs dinamizados por tutor, por mi persona, su tutor Edson Daniel Benítez Rodríguez, para, en particular para la tarea 2, álgebra. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hecho 2 encuentros. En esos 2 encuentros miramos las temáticas de los bloques de los ejercicios 1 y 2, que corresponden a lo que son solución de ecuaciones lineales y solución de un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Hoy vamos a trabajar el bloque 3, que corresponde a solución de ecuaciones cuadráticas, y en la medida de lo posible, si el tiempo nos alcanza, la idea es que trabajemos hasta las 6, mirar el bloque 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que me escuchan bien. Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos lo que es el anexo 2, ¿cierto? En ese anexo 2, perdón, el anexo 1, el bloque 3, que es de ecuaciones de segundo grado, nos presentan una ecuación de segundo grado y tenemos que, según los literales I, doble I, 3I, tenemos, dada la siguiente ecuación cuadrática, determine la solución de la ecuación o puntos de corte con el eje horizontal, el punto de corte con el eje vertical y el vértice. Utiliza el software libre educativo GeoGebra para graficar la función cuadrática y para verificar que la solución del literal 1 encontrada analíticamente es correcta. Bueno, entonces primero que todo, pues tenemos que nosotros identificar, o bajo qué criterio es que nosotros podemos decir, identificar o reconocer cuando una expresión algebraica se considera que es una ecuación cuadrática. Y pues bien, entonces, primero, para que sea ecuación, pues tiene que tener un símbolo de igualdad. Ahí claramente se ve que todos tienen el símbolo de igualdad. Segundo, pues tiene que tener su variable, que en este caso está representada por la letra X. Debe estar, el máximo exponente tiene que ser 2. Fíjense ustedes que todos los ejercicios propuestos de la A hasta la E tienen esa característica, que la variable máxima, el exponente máximo es 2. eh, y básicamente es eso. Digamos, no hay una restricción con la cantidad de términos. Puede ser un solo término, pueden ser 2 términos, pueden ser 3 términos, pero el hecho es que el término de que tenga la variable, que esa variable tenga mayor exponente que sea 2, o sea, x a la 2, en el ejemplo que están mostrando acá. Pues bien, ¿cómo vamos a solucionar ese tipo de ecuaciones cuadráticas y qué significa solucionar una ecuación cuadrática? O dicho de otra manera, hallar las raíces. Pues bien, vamos a mirar un poco qué significa eso para entender qué es lo que vamos a hacer y pues que tenga sentido lo que vamos a mirar. Entonces, primero que todo, vamos a mirar lo que es una función cuadrática. Entonces, la función cuadrática, una función cuadrática es una función de este tipo que voy a escribir acá, de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son diferentes, o sea, donde a tiene que ser diferente de 0 necesariamente, porque si a vale 0, pues no podría ser, ya no sería cuadrática. O sea, si a vale 0, todo este término desaparece y deja de ser cuadrática, ¿cierto? Y b sí puede ser 0, pero b, pues vamos a poner la condición b y c, pertenecen a los reales, ¿sí? Son números reales. Entonces, para que tengan presente en cuenta los números reales, los conjuntos numéricos, así rapidito, para hacer un repasito de conjuntos numéricos, tenemos el primer conjunto, que se llama los números naturales, que son los números que nosotros utilizamos para contar: 0, 1, 2, 3, 4. Después tenemos los números enteros, más grande, que son los números, digamos, los naturales negativos, el 0. Después viene un conjunto más grande, que son los números racionales,
¿cierto? Que los números son los que podemos escribir como una fracción. Después ven los números irracionales, ¿cierto? Que son los números que no se pueden escribir como una fracción, como por ejemplo el número pi. Y después digamos, para organizar todo eso en un solo conjunto, digamos, en una sola bolsita, pues se dice que existen los números reales, que son los números que contienen todos esos conjuntos. Entonces, A, B y C, B y C tienen que ser reales y puntualmente A tiene que ser diferente de cero. O sea que B y C pueden ser cero, no hay ningún problema. Ahora, em, ¿qué significa solucionar una ecuación, una función cuadrática? Bien, cuando usted representa en el plano cartesiano una función de este tipo, entonces, dependiendo del valor de A, dependiendo del valor de A, eh, recuerden que nosotros, digamos, casi que nos etiquetaron que esto era X y Y. Entonces, si la A es mayor que cero, cuando yo hago la gráfica de este tipo de ecuaciones, obtengo una parábola. ¿Listo? Y entonces esa parábola, como ustedes pueden ver ahí en esa gráfica, esa parábola corta el eje horizontal en dos puntos. Esos puntos se llaman, los vamos a llamar x1, x2, y esos puntos son la solución de esa función cuadrática. Solución, o también lo podemos llamar como las raíces. Y también fíjense ustedes que esta parábola corta aquí, este es el corte con el eje vertical. ¿Listo? ¿Qué característica tienen esos puntos? Bueno, la característica que tienen esos puntos es que este punto en particular con el eje vertical, la coordenada en X vale 0 y la coordenada en Y pues es diferente de 0, vamos a llamarla Y1. Y para la parte de los dos puntos que cortan al eje horizontal, ellos tienen la característica de que su coordenada en el eje vertical vale 0. Por eso entonces, por eso es que cuando yo lo escribo, yo puedo escribir que las coordenadas de este punto son x2, 0 y x1, 0. Además de todo eso, hay un punto que es, digamos, el punto más bajo, que es este punto de que está aquí, que este punto se llama vértice. ¿Listo? Ese punto tiene una forma de calcularse que es el siguiente, menos b sobre 2a. ¿Quién es b y quién es a? Pues son esos números que están apareciendo aquí en la fórmula cuadrática, que dependiendo, perdón, en la ecuación en la función cuadrática, que dependiendo, digamos, de su valor, pues ahí reemplazamos. ¿Y cómo calculo la coordenada en el eje vertical de ese vértice? Pues hallando la imagen de la función, es decir, hallando la imagen de esto. Todo esto lo vamos a hacer ahorita, ¿listo? Ahora, si en el caso contrario, digamos acá este es un caso, si en el caso de que la A sea menor que cero, entonces la única diferencia es que cuando yo hago el plano cartesiano, entonces la gráfica va a tener una apertura hacia el otro costado. Entonces, en este caso, así es que abre la gráfica o la parábola para el caso cuando A es menor que cero. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a trabajar, digamos, ustedes pueden darse cuenta, bueno, ahorita igual lo miramos, que la gran mayoría de situaciones es el caso en el que A vale es mayor que cero. Entonces, por decir algo, para tener en cuenta o para relacionar lo que acabo de decir con lo que está en los ejercicios que están allí propuestos. Entonces, mira qué significa lo que les acabo de decir. Pues, por ejemplo, tenemos acá esto. Ya les muestro. Listo, entonces mira, tenemos acá lo siguiente. Por ejemplo, entonces, en este ejemplo, en este primer ejemplo en el A, en este primer ejemplo, el número, voy a escribirlo un poquito más grande, tal vez no se ve. 0 es igual a 3x a la 2 menos 7x más 2. Entonces aquí voy a escribir, por aquí voy a escribir con este color, en forma general, cómo se escribe la fórmula, la expresión de la función cuadrática. La función
de la ecuación de segundo grado, perdón. Entonces, usted simplemente lo que hace es verificar por posición quién es cada número. Mira, el A es el valor que está con la X a la 2. ¿Qué valor está con X a la 2? El 3, o sea que la A vale 3. El B es el número que está con la X. En este caso, ¿quién está con la B? En este caso está el menos 7. Y finalmente, el C es el término constante que no está con ninguna de las variables, ni X a la 2. En este caso, este es el valor de C. O sea que la C vale 2. Bajo ese mismo principio, pues hacemos los demás. ¿Qué hay que tener presente cuando yo voy a hacer esta clasificación de A, B y C? Que todos los términos deben estar en un solo lado de la ecuación. Y eso no sucede en el ejercicio D. Entonces, fíjense ustedes que en el ejercicio D, particularmente dice 8x es igual a menos paréntesis 16x a la 2 más 1. Entonces vamos primero que todo a romper este paréntesis. Cuando rompa este paréntesis queda menos 16x a la 2, menos por más da menos, y menos por más también da menos. Aquí tengo menos 16x a la 2 menos 1. Ahora debo dejar en un solo lado todos los términos. Entonces este que está acá, voy a pasarlo aquí. Como allá en la izquierda está sumando, en la derecha pasa a restar. Aquí como ya lo pasé, que me queda un 0. Y finalmente voy a organizarlos para que el primer término sea el que tiene la x a la 2, ahí ya está de primeras. Para que el segundo término sea el que tiene la x, en este caso menos 8, está de últimas, voy a ponerlo de segundas. Y finalmente dejo el término constante. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que saber los casos, o sea, posibles casos de las soluciones o de las raíces que llamamos. Entonces, primer caso, el caso ideal. Cuando cuando la parábola intersecta dos puntos. Entonces, cuando la parábola intersecta dos puntos, que son este, que los vamos a llamar x1 y x2, se dice que en este caso la ecuación tiene dos soluciones. ¿Listo? Vamos a mirar otro caso. Segundo caso. Cuando la parábola toca solo un punto del eje horizontal, o sea que tiene un x1 nomás. O dicho de otra manera, x1 es igual a x2. En este caso se dice que tiene una solución. Y un último caso, que es cuando esta parábola no toca al eje horizontal. Entonces, en este caso se dice que no tiene solución. ¿Listo? Estos, digamos, son los posibles casos. Ahora tenemos que resolver la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hallo esas raíces? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago yo esa solución? O dicho de otra manera, ¿cómo determino los valores de esas raíces? ¿Listo? Y entonces la respuesta es que voy a utilizar una herramienta que se llama la fórmula cuadrática. ¿Listo? ¿Y qué me dice a mí la fórmula cuadrática? Lo que la fórmula cuadrática me dice a mí es que si usted quiere saber los valores de las raíces 1 y 2, primero pues vamos a partir de un supuesto, de que tiene dos raíces. ¿De qué va a depender que tenga una o de que no tenga? Pues de los cálculos o de la aplicación de esta fórmula cuadrática. Entonces, ¿qué dice la formulita cuadrática? Que si usted quiere saber los valores de esas raíces, entonces haga el siguiente cálculo. Escriba el valor de menos b, haga el cálculo con signo más y después haga el cálculo con signo menos. Por eso en la formulita les aparece más o menos, porque el primer cálculo va a ser para, digamos, el valor, la solución 1. Vamos a ponerlo aquí como chiquitico. Y el segundo cálculo, el menos, va a ser para la segunda raíz, ¿cierto? Entonces,
que hagas primero el cálculo con la del más y después con el cálculo del menos, le va a sumar esto de acá, donde esto que está aquí puntualmente, donde esto que está acá, voy a resaltarlo, esto que está aquí recibe el nombre, este tiene un nombre muy particular. El nombre que recibe esta expresión que está dentro de la cantidad radical es determinante. Ya les voy a decir por qué se le dicen determinante. Y el resto de las expresiones que en el denominador, pues va 2 por A. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula cuadrática. Con esa expresión, yo puedo determinar cuáles son las raíces o la solución de esa ecuación cuadrática. Ahora, ¿por qué este señor lo llaman determinante? Porque resulta que si esa expresión que está ahí, que es menos b cuadrado, perdón, b cuadrado menos 4a por c es mayor que 0, entonces pasa a lo siguiente. Entonces hay o tiene dos soluciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que sería que en este caso, aquí tenemos el primer caso. Cuando el determinante es mayor que 0, hay dos soluciones. ¿Vale? ¿Qué pasa en el siguiente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro posible caso? Pues el otro posible caso es que este señor sea exactamente igual a 0. Si este señor es exactamente igual a 0, entonces hay una solución. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos acá en este caso. En este caso, cuando hay una solución, el determinante es exactamente igual a 0. Y viene una última posibilidad, que este señor sea menor que 0, es decir, que sea negativo. Y entonces en este caso significa que no hay solución. No al menos en los reales. Sí, porque acá les hice un repaso supremamente rápido de esto que se llaman los conjuntos numéricos. Y al menos las raíces de números negativos no se pueden resolver con el conjunto de números numéricos. Es necesario, cuando pasa eso, por ejemplo, para resolver este tipo de operaciones, esto solo tiene solución en el conjunto de los números complejos, ¿de acuerdo? Entonces, los números imaginarios, pero eso de ahorita no vamos a hablar. Bien, esa, digamos, sería la parte teórica, ¿vale? Esa es la parte teórica. Vamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Vamos a resolver un ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer todo lo que me está pidiendo la guía, el anexo 1, perdón. Voy a copiarlo. Ya les comparto, permítanme. Compartir. Listo. Listo, entonces voy a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a determinar, resolver todo eso que está ahí planteado para esta ecuación cuadrática. Listo, entonces para lo que son trinomios, porque recuerden que esto es un trinomio de grado 2, existe la factorización, pero vamos a hacerlo un poco más directo a través de la fórmula cuadrática. Entonces vamos a hacer la primera parte. Vamos a hallar la solución de la ecuación o puntos de corte. ¿Listo? Entonces empezamos. Primero vamos a determinar los valores de A, quién es B y quién es C.
Entonces, empiezo. A es el valor que está acompañando a la X, en este caso es 1. Si no hay nada escrito con la X a la, perdón, que está acompañando la X a la 2, si no vemos un número que está acompañando a X a la 2, quiere decir que ese número es 1. La B es el número que está acompañando a la X, en este caso es menos 5. Y el C es el término constante, en este caso es 6. ¿Listo? Voy a escribir ahora la fórmula cuadrática. Entonces la fórmula cuadrática es esta. Y entonces ahora lo que voy a hacer, voy a reemplazar. Entonces reemplazo y empiezo. Dice menos b, entonces crea el signo menos porque esa es la parte de la formulita. El b en este caso es negativo, o sea que tengo que abrir un paréntesis para poder escribir ese negativo porque acá hay un menos de la fórmula. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, de menos 5 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 6. ¿Listo? Bueno, todo eso lo multiplico sobre 2 por a. Y a, en este caso, vale 1. Bueno, antes de seguir, preguntas, a ver, antes de seguir aquí hablando, ¿qué preguntas hay? No, señor. ¿Hasta el momento bien? Hasta el momento se entiende lo que se ha explicado. Sí, señor. Listo, perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer cálculos, ¿vale? Vamos a empezar a hacer los cálculos que están ahí planteados. Son cálculos sencillos. Entonces, empezamos. Aquí tengo que aplicar ley de signos para poder romper este paréntesis. Menos por menos me da más. Aquí tengo menos 5 al cuadrado, es decir, menos 5 por menos 5. Cuando usted multiplica un número negativo por sí mismo, quedaría menos por menos, queda positivo, y 5 por 5 da 25. O sea que ese producto de menos 5 al cuadrado da 25 positivo. Menos 4 por 1, 4, y 4 por 6 da 24. Todo eso sobre 2 por 1 queda 2. Seguimos haciendo cálculos, que son cálculos sencillos. Arriba tengo 5, más o menos. La resta entre 25 y 24 da 1. Y acá tengo finalmente que la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces tenemos acá que las dos soluciones las obtengo a partir de este cálculo. ¿Te recuerdan lo que les había dicho del determinante, no? Pasé por alto esa partecita, ¿no? Entonces, aquí fíjense que el determinante, el término que está dentro de la cantidad subradical, me dio mayor que 0. Por lo tanto, tiene dos soluciones. Listo, sigamos acá otra vez. Entonces, les había dicho que sugiero, no es camisa de fuerza, que el primer valor lo calculemos con x1, el positivo, y el segundo con el negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un x1 y que hay un x2. El x1, ¿quién va a ser? Es todos estos mismos números, ¿cierto? O sea, los dos utilizan claramente los mismos números. Son 5, 1 y 2. La diferencia es simplemente que en el de acá opero con el signo más, y en el 2 opero con el signo más, y en el 2 opero con el signo menos. Entonces, hacemos los cálculos. Sería 5 más 1, eso da 6. Y finalmente, 6 sobre 2, pues da 3. O sea que esa gráfica va a cortar en el eje en el punto x1 igual a 3. Vamos para la segunda solución. 5 menos 1 da 4. Y 4 sobre 2 da 2. Entonces quiere decir que esa ecuación, la solución también, la segunda solución
corta en el punto en X igual a 2. Listo. ¿Qué me falta? Me falta el punto de corte con el eje vertical. Vamos a hacerlo acá de una vez. Corte eje vertical. Recuerden ustedes que cuando les dije yo por acá que el punto de corte con el eje vertical tiene una característica muy particular, y es que en ese punto el valor de X, que es este primer número, vale 0. Vamos a utilizar esa información para encontrar ese punto. ¿Listo? En ese punto de corte sucede que X vale 0. Entonces, si X vale 0, voy a averiguar cuánto vale Y. Entonces, ya tenemos la ecuación. ¿Listo? Aquí, digamos, para hacer esta partecita tenemos que hacer una ley de transformación. Digamos, no manejarla como una simple ecuación, que es esta que está acá escrita, sino connotar o hacer un cambiecito. Esta 0 lo vamos a cambiar por una Y para poder responder a esa pregunta, que si X vale 0, entonces Y cuánto tiene que valer. Cojo esta expresión y reemplazo. Donde está la X pongo 0, menos 5 por 0, más 6. Sabemos que esto da 0, sabemos que esto da 0, y finalmente me tengo que la Y es igual a 6. Por lo tanto, cuando ustedes vean en los textos de matemáticas estos 3 puntos así, como formando un triángulo, significa por lo tanto. Por lo tanto, el punto de corte que necesito o que me están pidiendo es en X0 y en Y6. Listo. Entonces ya tenemos varios puntos que nos están solicitando. Tenemos la solución, que es esta. ¿Qué más tenemos? Acabamos de hallar el punto de corte con el eje vertical. Ya lo tenemos. ¿Y qué nos falta? Nos falta el vértice. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular el vértice? El vértice lo vamos a calcular a través de una expresión que también les escribí al inicio. ¿Listo? El vértice lo vamos a calcular de esta manera. Menos B sobre 2A, coma, y vamos a calcular la imagen de ese valor que nos dé ahí. ¿Listo? Entonces vamos a escribir otra vez la ecuación. 0 es igual a... vamos a tratarla como función para esta partecita. Y es igual a X a la 2 menos 5X más 6. Con esto recuerden que la A vale 1. La B vale menos 5 y la C vale 6. Entonces empecemos. Para X. X en el vértice es menos B sobre 2A. Vamos a reemplazar. Entonces, X para el vértice va a ser menos B, pero B vale menos 5, o sea que aquí tengo que poner un paréntesis y ahí sí escribir el 5. Sobre 2 por A. A, en este caso, es 1. Aquí tengo que hacer ley de signos. Menos por menos da más, 5. Y 5 sobre 1 da 5. O sea que yo ya tengo que este valor de acá es este número 5.
O sea, ya tengo la coordenada en X del vértice. ¿Listo? Vamos a mirar ahora, a calcular ahora. Vamos a calcular la coordenada en Y. Que la coordenada en Y me la da esta expresión. ¿Cómo yo o qué significa calcular f de menos b sobre 2a? ¿Qué significa eso? Eso significa que para este caso sería f de 5. ¿Y qué es f de 5? Quiere decir que donde esté la x en esta ecuación, usted ya no va a escribir x. Usted en lugar de escribir x va a escribir el número 5 porque es el valor que nos da ese x para el vértice. Empezamos 5 va elevado al cuadrado menos 5 multiplicado por 5 porque recuerden que aquí va x a la 2 y aquí va x más 6. Y empiezo a resolver las operaciones que están allí planteadas. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que están allí planteadas? Pues las siguientes. 5 al cuadrado, que es 5 por 5 da 25, menos 5 por 5, 25, más 6. Esta 25 menos 25 claramente da 0. Y aquí me queda que el valor de y para el vértice es de 6. ¿Qué significa eso? Entonces que este 6 que estoy obteniendo acá de este cálculo es este valor de acá. ¿Listo? Finalmente, tengo yo que las coordenadas del vértice perdón, la coordenada del vértice es la siguiente. En X, 5 y en Y, 6. Y ya, esa sería la parte analítica, ¿cierto? De ese ejercicio. Entonces vamos a mirar rápidamente un repaso. Entonces tenemos la expresión, que es esta, x a la 5, x a la 2 menos 5x más 6. Identificamos quién es A, quién es B, quién es C. A es el número que está con la x a la 2, B es el número que está con la x y C es el que no tiene x. Escribimos la ecuación cuadrática, la fórmula cuadrática. Esto recuerden que se llama la fórmula cuadrática. ¿Listo? Y empezamos a reemplazar. Reemplazamos, rompemos paréntesis, hacemos los cálculos. Cuando ya finalmente sacamos la raíz, entonces hacemos dos cálculos y separamos este subíndice. Separarlo es decir, x1, separarlo de x2, así como estamos haciendo acá. Entonces el x1 lo podemos hacer con la operación suma y el x2 con la operación resta y obtenemos dos resultados que son las raíces. Después de eso hallamos el punto de corte con el eje vertical. En el punto de corte con el eje vertical pasa la particularidad de que en ese punto el valor de x vale 0. Vamos a utilizar esa información de que la x vale 0 para reemplazarlo aquí en esta función cuadrática. Y al reemplazarlo, lo que digo es que donde esté x, voy a poner 0. Dice x a la 2, o sea que pongo 0 a la 2. Dice menos 5 por x, o sea que coloco menos 5 por 0. Al hacer estos cálculos, 0 al cuadrado da 0, 5 por 0 da 0, 0 menos 0 da 0 y 0 más 6, finalmente me da pues 6. Por lo tanto, las coordenadas de ese vértice son en x0 y en y6, o sea el punto 0,6. Finalmente calculamos el vértice. El vértice lo calculamos con esta fórmula, menos b sobre 2a para calcular o determinar el eje x y para determinar el valor de y, aplico la función, la imagen o la imagen de ese resultado obtenido anteriormente. Entonces empiezo por calcular el valor de x del vértice. Menos b sobre 2a quiere decir que es menos 5 sobre 2 por 1. Ley de signos me da 5, 2, perdón. Entonces acá, miren, en esta corrección, acá cuenta que aquí cometí un error. Ustedes no me dijeron. Acá. Mira, el error que cometí es que 2 por 1 pues me da 2. O sea que aquí tengo es 5 medios. Y pues eso cambia
aquí es toda esta partecita. Sí, lo está viendo como muy extraño, pero bueno. Es más, me di cuenta a tiempo. Bueno, entonces acá lo que tengo es que el valor obtenido en X es 5 medios y no 5 como he dicho anteriormente. No sé por qué 2 por 1 aquí coloqué 2, pero bueno, ya lo corregí. Entonces aquí tengo 5 medios, aquí tengo 5 medios y entonces aquí me va a quedar, en el numerador me va a quedar 5 por 5 es 25 y 2 por 2 da 4, menos 5 por 5 da 25 y pues este 2 se multiplica por 1 y finalmente aquí me queda 6. Ahora, voy a sumar estos términos. Recuerden que nosotros en los encuentros anteriores repasamos lo que era suma y resta de fraccionarios, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un proceso diferente. Vamos a hacer que todos se vuelvan homogéneos. Recuerden que homogéneos es que tenga el denominador igual. Entonces, ¿cómo hago para este caso en cómo me funcionaría el truco? Que todos tengan denominador 4. Entonces, acá tengo que multiplicar a 2 para que se vuelva 4. Pues lo tengo que multiplicar por 2. Si abajo multiplico por 2, arriba también multiplico por 2. Recuerden que aquí hay un 1 que no se escribe, pero está ahí. ¿A qué tengo que multiplicar 1 para que se vuelva 4? Pues por 4. Y como multiplico abajo por 4, arriba también multiplico por 4. ¿Qué logro con ese truquito? Pues logro lo siguiente. 25 por 2 me da 50. Y 2 por 2 me da 4. Entonces ya conseguí que estas dos fracciones sean homogéneas. Más 6 por 4, 24. Y 1 por 4, 4. Entonces, ¿qué es lo que logro con eso? Que todas las tres fracciones se me vuelvan homogéneas, es decir, de igual denominador. Al volverse de igual denominador, operarlas es muy sencillo, porque dejo el denominador en común y escribo los numeradores. ¿Listo? Entonces, hacemos esta operación. Vamos, por ejemplo, a operar entre sí primero los positivos. Este es positivo y este es positivo. 25 más 24 me da 49. Y a ese 49 positivo voy a operarlo con menos 50. Entonces, al operarlo, me doy cuenta que eso me da 1, pero ese 1 es negativo porque resulta que el 50 es mayor que el 49 y el 50 es de signo negativo. O sea que finalmente el valor de y es de menos un cuarto. No 6 como he dicho anteriormente, pues me he equivocado acá en este cálculo. Entonces finalmente, las coordenadas del vértice van a ser en X 5 medios y en Y menos un cuarto. ¿Listo? Ya corregido esa partecita. Preguntas a ver. Podrían mirar la parte del GeoGebra. Bueno, creo que no hay preguntas. Listo. ¿Cómo verificamos esto en el GeoGebra? Entonces, venimos al buscador. Recuerden que escribimos GeoGebra. Seleccionamos el clásico. Y aquí, en esta ocasión, sí vamos a utilizar la parte gráfica. Aquí en la entrada no vamos a escribir 0, vamos a escribir y, ¿vale? Y igual, recuerden que la ecuación era x elevado a la 2 menos 5x más 6. Ahí está la gráfica, miren, ¿sí? Dos
los puntos de corte. Voy a ponerle un color, voy a ponérselo, por ejemplo, azul. Listo. Y entonces vamos a empezar. Empecemos, por ejemplo, en el orden que trabajamos, hallando las raíces, que son estas dos de acá. Entonces mira cómo es de fácil. Usted va a escribir eso, la palabra raíz, polinomio. Y fíjense ustedes que el programa, a pesar de que yo le escribí y igual a x a la 2 menos 5x más 6, el programa me lo etiquetó como f dos puntos. Entonces escriba f, porque el programa se lo llamó f. ¿Y qué hace el programa? El programa dice, ah, mire, las raíces son 2,0 y 3,0, que efectivamente, pues fueron las raíces que nosotros hallamos. Mira, que fueron, están por acá. ¿Sí? En 2 y 3, que son las mismas que están acá. 2 y 3. ¿Se entiende cómo se buscan las raíces? Sí, señor. Vale, perfecto. Ahora, vamos a buscar el punto de corte con el eje vertical. Ahí yo diría, no, pues ahí se ve que corta el punto 0,6, que fue como nosotros nos dio. Sí, 0,6, pero no nos podemos dejar por la impresión visual, sino lo vamos a verificar. Entonces, aquí para encontrar ese punto de corte hay varias opciones. Una puede ser escribir la opción interseca, y del menú que le aparece ahí, vamos a seleccionar el que dice interseca objeto, punto inicial. Entonces, volvemos a llamar, ¿cuál es el primer objeto? La función que digitamos, que el programa llamó f. Entonces oprime la letra f. Con la tecla de la derecha en el mouse, pasamos a la derecha de la coma, y ahora vamos a escribir eje X, pero teniendo en cuenta que la primera E sea en mayúscula, y el resto de la palabra eje en minúscula. Y ahora escribimos el eje Y en mayúscula. Listo, eje Y. Otra vez con la tecla a la derecha. Ahora escribimos punto inicial, escribimos 1 y enter. Y mira que efectivamente nos da que la intersección es el punto 0,6, como nos dio acá, punto 0,6. O sea, el GeoGebra es un software que utilizamos para verificar que lo que hicimos algebraicamente es correcto. ¿Qué nos falta? Nos falta el vértice. Entonces, escriba eso. Digamos, esto es lo amigable del programa, que usted, los comandos tienen el mismo nombre que, digamos, conocemos nosotros en castellano, en español. Entonces, seleccionamos vértice y seleccionamos cónica. ¿Qué nombre me le puso el programa a esa cónica? F. Imprimimos F y OK. Y efectivamente me da el vértice que hallamos, que es en X. Recuerden que nos dio 5 medios, pero recuerden ustedes que si hago esta división acá, si yo divido 5 entre 2, pues eso me da 2,5. Y si divido menos 1 entre 4, eso me da menos 0,25. Que es efectivamente lo que me está mostrando acá el software GeoGebra. Y ya que digamos, ese es un ejemplo. Sí, ese es un ejemplo. Ya los otros, pues, o sea, los del trabajo, obviamente, pues la idea no es que yo se los haga, pero pues sí, simplemente es para darles como una idea de cómo lo pueden resolver. Pues, por ejemplo, es simplemente para como darles una ayudita en esta parte y con eso terminamos. Entonces, para el primer ejercicio, entonces recuerden que el A es el que está con la X a la 2, en este caso es 3. El B es el que está con la X, en este caso menos 7. Y el C es el que no tiene X, en este caso 2. Para este ejercicio, el A es igual a 4, el que está con la X a la 2. El B es igual a menos 12 y el C es igual a 9. Para este caso, ojo porque
No es que primero siempre esté A, después B y después C. Usted se fija es quién está con quién. ¿Quién está con la X a la 2 para identificar a la A? El que está con la X a la 2 es menos 25. ¿Quién está con la X? En este caso es el 5. ¿Y quién no tiene X? En este caso es el 2. Pues creo que ya lo hicimos acá. Hicimos una aclaración. Creo que lo hicimos, no me acuerdo. Hacia acá hicimos la aclaración. Acá está, mira. Entonces rompimos esos paréntesis y al organizarlo, al reestructurarlo, me doy cuenta que la A, ¿quién está acompañando a X a la 2? Menos 16. ¿Quién está acompañando a la X? Menos 8. ¿Quién no tiene X? Menos 1. Y entonces ese sería para ese ejercicio D. Y finalmente, para el ejercicio E, lo mismo. ¿Quién está acompañando a la A? Menos 9. ¿Quién está acompañando al B? 30. ¿Y quién está acompañando al C? 25. Y listo. Entonces ya identificado eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues repetimos este proceso, utilizamos la fórmula cuadrática, tenemos cuidado con los cálculos, con la ley de los signos, hacerlo con cuidado. Hallamos un valor con el más, es el x1, el x2 con el menos. Después hallamos el punto de corte con el eje vertical, teniendo en cuenta que el x para ese punto vale 0. Y finalmente hallamos el vértice con esta formulita de acá. Y pues listo, muchachos, ese sería ese bloque del ejercicio 3. Creí que nos íbamos a demorar menos, pero bueno, duramos toda la horita. Entonces, los escucho a ver si hay preguntas. Digamos, es simplemente seguir el proceso y tener cuidado con los cálculos. Sin embargo, ¿hay preguntas? No, 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 señor. señor. Listo. Entonces, si no hay preguntas, eh, listo, eso sería el encuentro por hoy. Voy a ir de una vez a bajar la grabación y subirlo al canal para que lo revisen. Y nos vemos mañana a la misma hora, a las 5. Mañana miramos el ejercicio 4. Y si alcanzamos, miramos el 5. Si no, pues tendríamos que hacer un encuentro extra. La idea no es hacerlas tan extensas para que ustedes pues no se cansen y pues vayan haciendo los ejercicios con cuidado, poco a poco, evitar las equivocaciones y si hay dudas, pues preguntarme en cualquiera de los espacios que existen. Y recuerden que hay muchos que no han ni siquiera seleccionado la letra en el foro, hay que hacerlo. Hay muchos que ni siquiera han seleccionado la letra y otros que ni siquiera han presentado aportes, entonces por favor para que lo saquen. Listo muchachos, por hoy no es más, les agradezco mucho su atención, que tengan un excelente resto de día y nos vemos mañana, ¿vale? Que tengan buena tarde. Vale, doctor, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, tutor.